Y entonces, coludido con 2 personas más, lo llevó a su departamento, lo han embriagado, lo han y lo habían asesinado. Por Mm, ahí lo habían arrojado, el cráneo lo habían destrozado con una piedra, se habían ensañado, ¿no? Y todo el pueblo de Tacna se levantó. qué indignación. No querían que participe medicina legal de Tacna, no querían jueces de Tacna, no querían fiscales de Tacna, ni investigadores de Tacna. En pleno apogeo, se podría decir, del terrorismo, ¿no? Le tocó en la época Me del tocó, sí. terrorismo. El mismo miedo al ser humano, los recados, cuando una persona se va, que los varones mayormente invocamos a Dios y luego a su madre, es una peculiaridad. Ay, Y no. uno lo hace cuidarse, ¿no? Usted Cuidarse. vivía en alerta, me imagino, todo el Obviamente, tiempo. sí, efectivamente. Las patrullas íbamos por un lugar y nunca regresamos por el mismo sitio. Hoy nosotros fuimos en la noche. Si está herido en la pierna o en el brazo, se hace un torniquete y sigue combatiendo, sigue luchando, ¿no? Y ya cuando se ve vencido, que ya no puede, que su ideología no le permite caer en manos enemigas, agarra, saca su granada y se pone y vuela a pedazos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código L. Hoy estoy con un superior de la Policía Nacional en situación de retiro. Él, aparte de pertenecer a la Policía Nacional en algún momento, también es abogado de profesión y tiene un posgrado en criminalística. Él ha sido perito forense durante muchos años y hoy nos va a compartir parte de su historia. Me refiero al señor Nicolás Marreros. Señor Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Helen. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por permitir dialogar un momento contigo, ¿no? De que de repente algo, algo, parte de mi vida, que algún pasaje de repente de mi trayectoria, mi vida personal, de repente pueda de repente contarte, ¿no? En diálogo. Bien, señor Nicolás, usted nació en la provincia de Gran Chimú. La verdad, la provincia de Gran Chimú es una provincia relativamente joven, nueva, Ya, del año 96, diciembre del 96, recién se creó la provincia de Gran Chimú. Porque recordemos que Cascas, que es la capital de la provincia de Gran Chimú, era un distrito de la provincia de Cotopaxi, Cajamarca, y se conformó por el distrito de Sayapuyo, ujú, que era parte de Cajabamba, Cajamarca también, Lumma y Compín o Mermot, que eran parte de la provincia de Otusco, La Libertad, y esos distritos actualmente forman parte de la provincia de Gran Chimú. Y mi lugar de origen, de nacimiento, pues un pueblito muy alejado, cerca de la cordillera, que limita entre Sayapuyo con el distrito de Cachachi, Cajabamba, ¿no? Cerca de ah, la ya. cordillera, un caserío donde he nacido, un caserío que se llama Los Corrales, que pertenecía a una ex hacienda Colpa, distrito Sayapuyo, y pues mi partida de nacimiento dice Cajabamba, Cajamarca, ¿no? Ah, Sí, todavía sí, 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 pertenecía a efectivamente, Cajabamba, efectivamente, ok. sí. ¿Y cómo era usted de niño, señor Nicolás? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, he tenido una niñez, a pesar de repente, sin comodidades, en el campo, la chacra, pero he sido feliz. He sido feliz porque viví junto a mi padre, a mi madre. Mi padre hace ya 12 años que ha fallecido. Y mi madre aún la tengo con vida, está actualmente en mi pueblito, en un caserío Colpa, distrito Sayapuyo, la tengo con vida todavía aún, que de vez en cuando siempre la visito, Ujú. ¿no? Y mi niñez transcurrió feliz en el campo, en la chacra, ¿Qué es lo que más con recuerda? los animales. Recuerdo con mi padre que, bueno, yo soy el quinto hijo. Yo me crié en medio de 5 hermanas mujeres. Ya. Entonces, pues para mi padre y mi madre era pues se podría decir el varón, el que tenía que dar otra formación con carácter, ¿no? Lo que muchos de repente actualmente le llaman como sufrimiento, tormento, ¿no? Pero la verdad que cuando uno es adulto llega a entender todo de que es parte de un aprendizaje, ¿no? Ok. Es un aprendizaje y una preparación para la vida. ¿Y en qué momento decidió salir de su lugar de origen? Bueno, en mi caserío Los Corrales, donde yo he nacido,
Bajé a la edad de 9 años aproximadamente. 9 años. Sí, bajé de un caserío Corrales más o menos a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ay, bastante alto. Bajé a un vallecito a 2.000 metros más o menos y anecdóticamente yo para ellos era cerrado, ya, ¿no? Claro. Siempre discriminación siempre ha existido, ¿no? Y ahí culminé mi primaria, pero mi padre Mm, siempre deseando lo mejor para mí claro. y porque él, a pesar que con primaria nada más llegó a ser profesor. ¿Qué lo Profesor mo- solamente con primaria, ¿no? Mi madre sí es iletrada, analfabeta, como le llamamos, la cual yo me siento orgulloso y no vergüenzo de ello. Y entonces es mi padre lo que nos empujaba y tenía un hermano mayor acá en la ciudad de Trujillo y teníamos que emigrar porque no había colegio para estudiar la secundaria. Emigrar a muy temprana edad, dejar los padres, la tierra y pues ya te imaginas un niño, ¿no? Pero a pesar de eso sí me ha servido como una buena experiencia. Siempre quiso salir de ahí en miras Mm, de crecer o algo? ¿O cuál fue sí, su visión? sí, ahora ya a mi edad que tengo y en la adultez que estoy atravesando, realmente me siento sorprendido, ¿no? Porque mi padre me dijo y mi madre, ¿te vas a estudiar a Trujillo con tu hermano mayor, todo eso? Y en ningún momento dije que no voy, que tengo pena, no. Decidí, viajamos en nuestro camión, esa época, pues no había buses, Ujú. bajamos acá y en la ciudad de Trujillo, pues yo me crié en un barrio de Monserrate, acá un pueblo joven que esa época, y estudié mi secundaria en un colegio por ahí que aún sigue igual, cuando ya hace 40 años que terminé secundaria, sigue igual mi colegio San Nicolás, que está en la Operación San Nicolás, a la espalda de, frente a la Universidad Nacional de Trujillo Ya, y cerca de la Fiscalía del Ministerio Público de Jesús Nazaret. Un ok. colegio ahí terminé secundaria. ¿Por qué eligió la policía? En realidad no sé, yo soy un signo, soy nacido el 30 de septiembre de 1966 y según mi símbolo, el símbolo de la balanza, ¿no? De la equidad, la justicia y siempre creo que soy consecuente con ello, ¿no? Le ha Soy gustado enemigo del siempre la abuso, de la justicia. injusticia y Ya, siempre de ayudar al prójimo, de servir a los demás, no servirse de los demás, sino ayudar a los demás y servir. Y es por ello que eh, me se me cruzó por la mente y terminando el colegio, pues yo migré a la ciudad de Lima porque yo acá no había para poder estudiar la escuela de la policía. O sea, recuerdan que la escuela de la Policía Nacional solamente era Lima, ¿no? claro. Cuando entró a la policía, ¿usted tenía alguna expectativa de cómo era o la formación que iba a tener? Realmente sí, sabía lo que me iba a enfrentar, sabía lo que me estaba exponiendo, ¿no? Porque todos sabemos que a veces, bueno, la sociedad civil lo ve de fuera, lo ve bonito el uniforme, por ejemplo, cuando hacemos un desfile, fiesta patria, la ceremonia con el uniforme de gala, ¿no? Se ve muy bonito, ¿no? Pero vivirlo dentro del internado, sí, Es duro. creo ¿Qué que es lo uno, más duro que le tocó vivir en la escuela? duro no se podría decir, ¿no? Sino que es una preparación especial, lo cual nos forma carácter. Ya. El internamiento es para poder vivir sin los padres, sin la familia, Ujú. lejos. eh, Aprendes a no dormir alguna noche cuando es sacrificado de repente una diligencia policial, a no Qué dormir. fue lo más, lo que más le trajo aprendizaje de la escuela? Uh, la escuela, en realidad todo el internado es todo un tema de que te forma carácter. Te forma ¿Lo carácter. castigaron alguna vez? Sí, 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 ¿Por sí, qué lo castigaron? uy, bueno, adentro en el internado, todos los alumnos y los cadetes, los oficiales, ¿no? Que es otra escuela, eh, lo que en el internado sentimos es hambre y sueño. Ya, Hambre cansa. porque somos jóvenes, estamos, ¿no? Todo que, queremos, ¿cómo te digo? Tenemos más apetito, más los ejercicios, el estudio y todo ello, hambre y sueño es lo que, si tú preguntas a cualquier militar, a cualquier policía, eso es lo que sentimos, ¿no? Pero es Ya, parte de la formación, ¿ah? ya. Porque vamos a hacer, de repente, por ejemplo, trabajar en zonas donde así tengas dinero, no hay que comer, Ujú, a veces sobrevivir con la poca agua que tienes, ujú, es parte de la formación. ya. ¿Y cuál era la regla que más se rompía? ¿Por qué, no solo a usted, quizás a sus compañeros también, por qué los castigaban frecuentemente? ¿O cuál era lo más común?
En realidad el internado, que es parte de la formación, siempre te buscan un motivo para a veces los fines de semana privarte de la libertad por cualquier excusa, ¿no? Por decir, no, ya toque de Diana, 5 de la mañana o 4 de la mañana, ¿no? Ya, 5 últimos, y que siempre va a haber 5 últimos, ¿no? Y los 5 últimos ya anotado y ya el fin de semana no salía, ¿no? Y pues bueno, para los que éramos de provincia, no nos afectaba mucho porque no teníamos padres, no teníamos hermanos, Ah, oh, no ¿no? salían de la O escuela, ¿se no salíamos refiere? de la Ah, escuela, ya, ya. pero desde ahí ya nos van formando el compañerismo y la solidaridad. Mm, El compañero que salía a visitar a su familia, a su casa, porque mi sección era de 50, ¿no? Mi dormitorio, 60 compañeros, ya, 50 y éramos 2 o 3 de la sección que no salíamos, los provincianos, los parias nos decían, ¿no? Los parias, el que no tiene casa, no tiene familia, ¿no? ya. Cada uno nos daba una fruta nos traía Ay, una fruta. Te imaginas que a las compartían. finales ya llegamos a tener más fruta y más cosas que el que Que el salía a que la calle. salió. Sí. Pero Sí. qué bueno ese compañerismo que Sí, sí, formaron. sí, sí, de verdad que es un compañero muy fuerte, muy sólido, que eso queda de por vida, porque hasta ahora mi promoción es que nosotros estamos dispersos En en todo todo el el Perú, Perú, todo el Perú. claro. Mi promoción es una de las más numerosas, 2100, Oh, porque 2100. teníamos que ser destacados a las 24 regiones y Callao inclusive, ¿A ¿no? dónde los destacaron primero? Fíjate que, bueno, yo dentro de toda de repente dificultad, todo eso, siempre he sido un poquito aplicado, ¿no? Ya, Y en esos tiempos, pues te hablo de, ingresamos en el 88, nos internamos en enero del 89, en pleno verano, y egresamos el 1 de febrero del año 90, en pleno apogeo, se podría decir, del terrorismo, ¿no? le tocó en la época Me del tocó, sí. terrorismo. Y entonces fíjate que yo salí de entre los 100 primeros puestos de 2100, ¿no? ¿Y el Ya. premio cuál era? Quedarse en Lima. Porque la Ah, zona más ya, ya. convulsionada era Ayacucho, el Alto Guayaga, lo que ahora es el Bray no Ya. existía en esa época, Claro, ¿no? Es claro. que si el narcotráfico y el terrorismo han migrado a ese valle. Ok, Era el ok. Alto Guayaga, todo lo que era Huánuco y San Martín, Ah, San San Martín, Martín. Huánuco y San Martín. Tengo Ay, María, Tocache, Uchiza, de esa ok. zona, ¿no? Usted se quedó en Lima. Sí, y Ya. entonces yo para ello conocía la selva, ¿no? Porque me Ah, fui ya, ya. una época a trabajar, porque, Ajá. bueno, fui de repente, tuve un poco mala suerte, se podría decir, justo cuando yo estaba postulando a la policía, mi padre se enfermó y se hospitalizó, y no Mm, tenía los medios para poder, de repente, para mi gasto. ok. Un familiar me invitó a la provincia de Tocache, me fui un tiempo a trabajar, retorné a Lima, ingresé, entonces yo ya conocía la selva, Ah, ¿no? ya Y como en conocía la Lima yo no selva. tenía padre, no tenía hermanos, o sea, para mí estar en Lima o estar en la selva era lo mismo, ¿no? Ya. Entonces hice permuta con mi promoción. Ah, se fue a la Hice selva. permuta y me fui a trabajar a Tingo María, Ya. que en esa época era una de las unidades élite de la Policía Nacional del UMOPAR, que significa Unidad Móvil de Patrullaje Rural, que el gobierno norteamericano solventaba toda la parte del apoyo logístico, ¿no? Todo lo Para la económico, lucha contra el la lucha contra el narcotráfico. narcotráfico que lo instaló en Bolivia, el Perú y Colombia, los tres países latinoamericanos, pues que proveían de droga a América y a Europa inclusive, ¿no? Ya. Entonces, una muy buena unidad, muy buenas experiencias. Me incorporé al UMOPAR a la semana a Mazamari, al cuartel de los Hinchas. Un Ya. curso muy ¿Pero bonito. lo enviaron o usted decidió ir por allá? No, ya perteneciendo a su unidad, nos decían pecho blanco. Pecho blanco era aquel que no tenía ningún curso especializado, lo que los americanos llamaban Operación en Jungla, le llamaban, ¿no? Jungla de selva, Ya. ¿no? Operaciones en selva, ese era ese curso. Y Ah. todos obligatoriamente teníamos que tener ese curso, Ujú. porque era casualmente para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el narcoterrorismo, y era pues en la selva. Claro. Y luchar contra un enemigo oculto en la selva, oculto digo porque se esconde detrás del pueblo. Tú vas a un pueblo desconocido, no sabes quién es quién. Y Y luchar contra un enemigo con ideología es complicado. Y solamente queda prepararse bien y pues estar... El mismo miedo al ser humano lo hace cuidarse, ¿no? usted Cuidarse. vivía en alerta, me imagino, todo el Obviamente, tiempo. sí, efectivamente. Las patrullas íbamos por un lugar y nunca regresaban por el mismo sitio. Uy. Siempre. En ese curso especializado que usted me dice, ¿tiene algunas 3 enseñanzas que me pueda decir? Uno, la puntualidad, la disciplina,
la puntualidad para el norteamericano es esencial, Indispensable, es ya. esencial. Nada como la hora peruana y No, eso. no, 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 no. Y te cuento que ese curso de operaciones de selva era Ya. dictado por los Rangers, los Boinas Verdes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. No eran instructores peruanos, no eran Mm, peruanos. Entonces, con su castellano así un poco entendible, porque ellos recorrían Colombia, Bolivia, entonces sí lo entendíamos y muy disciplinado. Recuerdo mucho que el primer día que llegamos, fuimos 60, de la ya, Dinoes, de Tocache, de la Dirandro y del Lumopar. 15 de cada unidad, hicimos una compañía de 60 efectivos. Nos ya. llevaron en helicóptero, nos llevaron a Somalia, ¿no? Ujú, Y entonces nos instalaron, pero antes de eso, oficiales y suboficiales. Bueno, luego salió de la escuela, pero no estaba fresco, claro. joven. Pero había mayores, capitanes, oficiales. Nos dejaron instalados en nuestro dormitorio, formar cola a la peluquería y pelo cero, rapado totalmente, nuevamente. Pero Y ¿por qué los rapan? ¿Sabe? es parte de la formación, es como decir que acá no hay grados, todos son alumnos, no hay que yo soy capitán, que soy mayor, tú eres suboficial, no, Yo todos son pensé que era por alumnos del algo curso. quizás, no sé, camuflaje o algo parecido. No, es No. parte, como decir acá, hay igualdad, todos están en instrucción, no hay grados ahí, Ah, ¿no? entiendo, Y entiendo. recuerdo mucho, estaba comentando sobre disciplina, que nosotros ya nos mandaron a dormir temprano, Ujú, está bien la cosa, ¿no? Está tranquila. Y como a las 2 de la mañana, Mazamar y Selva, ujú. y empezó a llover. Una lluvia torrencial con trueno, relámpagos y todo ello. Y recuerdo que felices nosotros dijimos que, porque a las 5 de la mañana tenía que ver calistenia, salía a correr, ¿no? Ujú. A las 5 de la mañana. Cuando empezó la lluvia, todo contento pensando de que no íbamos a salir hacia el deporte. Wao. Cuando a las 5, durante una lluvia torrencial, los instructores ya llamándonos afuera y esperando con los 5 últimos y todo, ¿no? Y recuerdo Mm, mucho que una muestra de la disciplina. claro. La ¿Alguna disciplina vez muy bien. estuvo en riesgo de morir ahí? En el curso, En la no tanto, experiencia en pero total sí, de la... buena experiencia. Me acuerdo que ahí llevamos una asignatura de lecturas en cartas. Navegación, lectura de cartas, Ya. navegación, lo que utilizan los barcos de alta mar, los Ujú, pilotos, cómo ubicarse, ¿no? claro. Y para la graduación, el helicóptero nos dejaba diferentes puntos, 15, 15 cada punto, y teníamos que llegar todos a un solo punto, coincidir, puro lectura de cartas y en la noche. Nos dejaban plan de 6 de la tarde En la selva. en la selva, selva que virgen se podría decir, que no Oh, sabía si había camino, te encontrabas salvaje. con obstáculos, palizadas, y pues por ahí en la selva hay una hormiga que llega a medir hasta 8 centímetros, que se llama la isula. Y esas Ya. hormigas que están en la tierra todo el día, plan de 6, cuando está oscureciéndose, suben a los árboles, ¿no? Y por ahí un compañero se va al baño y se le subió las isulas a todo, Uy, no. todo el cuerpo. Y esa pica varias veces seguido y el veneno es muy doloroso. Y claro, clarito se siente por donde circula la sangre, ¿no? Guau, o sea, es como ataca Un directamente a veneno la... que arde, arde por donde, o sea, va circulando la sangre y Y murió. el ardor sí, no murió, Ah, ya. pero sí, Fue ¿ya? doloroso. Y es ahora que antes no había celular, teníamos una radio nomás, Mm, pero, o sea, ni importancia daba porque era parte de la instrucción. perder la Era instrucción. parte de la instrucción, Ok. sí. Y ya cuando estuvo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ¿tuvo algún incidente así de peligro de muerte? Mm, bueno, tengo una caída, que nos caímos, un plan de ya oscureciéndose, el helicóptero estaba con fallas mecánicas. Y la pericia del piloto, porque había un piloto peruano y un norteamericano, lo hizo caer en un pantano, en una ganadería, y era ya al anochecer. Ya. Fuimos 3 helicópteros a un operativo Paraíso, un sitio que parecía Huánuco. El estaba fuerte, y justo el helicóptero donde estaba yo, se había caído. Ah, se cayó. Nos internamos toda la noche en el monte. Y los Guau. demás avanzaron, las radios, el armamento, todo se fue al pantano. Parte del helicóptero, la mitad del pantano abajo, incomunicados y no sabían si estábamos vivos. En la noche sobrevolaban cada 2 horas los helicópteros. Pero no los ubicaban. No nos ubicaban. Y qué pena que
salían con unas luces potentes, un artillero que manejaba una M60 Ujú. aérea, que son municiones grandes, y piloto copiloto, uno que manejaba las luces y el artillero, ¿no? Entonces, salían cada 2 horas, porque no tiene mucha capacidad de vuelo por el combustible de los helicópteros, ¿no? Y justo el turno que tocó de 12 a 2 de la mañana, nosotros veíamos que el helicóptero, pero ellos no lo veían a nosotros en la noche. Claro, en la noche difícil. Chocó contra un cerro cubierto de arbustos, chocó y como película, ¿no? Explosiones, porque no, estalló. Golpeó y el combustible y plum, voló el helicóptero. Y Murieron 4 buscándolos. personas, sí, buscando. Wow. Y entonces seguían pensando de que ya lo peor, pues, ¿no? Y entonces para ello los gobernantes de turno, pues cuando ven un norteamericano es todo un tema, la embajada de Sí. Estados Unidos, pues, ¿no? Son helicópteros, todo. Entonces, antes que amanezca, todo el cielo de la zona parecía un bombardeo. La Fuerza Aérea, el Ejército, la policía en helicópteros, Ujú, aviones de esos Antonov, ujú, ¿no? Y esos aviones de combate. claro. Pero a medida que iba amaneciendo, encontramos un campesino en la chacra y pues obligado, porque nos tenían, era una mezcla de sentimientos entre cólera, ¿no? y miedo, temor. Ujú. Lo obligamos y lo sacaron. Y ya hicimos señales y nos ubicaron, pues, ¿no? Ese es uno de ellos. Y lo otro que Sí uno... funcionó las señales de humo entonces. ¿O qué Salimos señales? a un Ah, ya. descampado y sacamos, ¿no? Ya ¿no? Y las señales de humo también, pues, ¿no? También, porque Ujú, todos andábamos con un equipo, completo. munición, granadas de guerra, lanzagranadas, todo. ¿Y en enfrentamiento? Uy, en enfrentamiento, tuvimos un enfrentamiento de Tingo María con Yendahuano, hay un puente Cayumba que se llama. Ujú, Ahí tuvimos un enfrentamiento, justo fue entre Navidad y el Año Nuevo. Ahí ya. es la única entrada que se va para Tingo María, Tocache, Pucallpa, La Guaitía. Es como la entrada del Valle del Alto Guayaga, ¿no? Y Ya. allí un promedio de 800 subversivos planearon atacar ese puesto y llevarse todas las armas, matarlo. Y pues nosotros pidieron apoyo y nosotros fuimos en la noche, con lluvia, fuimos Ujú, y vi allí cómo los subversivos, esa ideología que tienen, ¿no? Si está herido en la pierna o en el brazo, se hace un torniquete y sigue combatiendo, sigue luchando, ¿no? Y ya cuando se ve vencido, que ya no puede, tampoco su ideología no le permite caer en manos enemigas. Agarra, saca su granada y se pone y vuela a pedazos. mm, Esa vez sucedió eso. Encontramos en los árboles, en los arbustos, encontramos, ¿no? Cuero cabelludo, con restos de masa encefálica, y mirando por acá la caja torácica se veía toda la víscera, así, que toda la cabeza había volado, ¿no? no. Cosas muy Qué fuertes, fuerte. fuertes, fuertes, de verdad, sí. Es una época muy, muy triste, de verdad, que es por ello que todos los que han combatido el año 85, creo que es al 2000, eh, hemos sido, porque soy parte de ellos, también declarados como héroes de la pacificación y la democracia. Buenísimo. Sido condecorados en el Congreso. Claro. ¿Y cómo llega a su vida la criminalística? ¿A raíz de esta experiencia? Después de 3 años, ya parece mentira que uno, el conocimiento y la superación, a medida que tú, como una escalera lo comparo, ¿no? Vas subiendo peldaño, ves otras cosas más y como que nuevas metas, Ujú, nuevos objetivos. Pues entonces 3 años ya de haber, justo el terrorismo bajó un poco con la captura de un 12 de septiembre del año 92, la captura de Ismael, del grupo Jeín de la Policía Nacional, bajó un poco, ¿no? ya. Eso fue en septiembre y yo estuve hasta noviembre del 92 en el Alto Guayá, en la base antidroga de Santa Lucía, cerca de Uchis. Y luego fui cambiado a la ciudad de Lima. Marzo del 93 empecé a estudiar en la Universidad de Derecho y Ciencia Política, ¿Qué ¿no? le llamó la atención de Derecho y Ciencias Políticas? Es una carrera bonita, ¿no? Que también de repente, hasta cierto punto, ¿no? Hay malos profesionales, como en toda profesión, ¿no? Pero Ya. sí hay satisfacción que te lo da esa profesión que oraba un causa medios, que significa defender la causa justa, ¿no? Ujú, Y es bonito cuando tú ayudas a una persona desprotegida, que no tiene los medios,
Ujú. económicos, orientar, guiar, defender. Es lo más hermoso que esa satisfacción no te lo da el dinero. Y siempre trato de hacer labor social en gratitud a la vida, a Dios que me ha dado, pues, y tener a una madre iletrada o analfabeta, como le llaman, ¿no? Pues ayudar a esas personas te da una satisfacción que eso no te la da nada, ni el dinero. Es algo muy hermoso. ¿Recuerda su primer caso como perito? Como perito. Sí, como perito. Como perito, bueno, te diré que yo he trabajado desde suboficial de tercera hasta el grado de superior en el campo forense. La verdad fui afortunado, pero Dios siempre ha sido bendecido, porque te diré, Gelende, que es un poco complicado ser un adolescente, un jovencito, sin papá, sin mamá, sin hermanos, ¿no? A veces que estén a tu lado y que te pueden decir, ven, por acá es el camino, ¿no? Caminemos juntos o que nos guíen, ¿no? Es un poco complicado, pero a veces caminar como una hojarasca seca que se va donde el viento sopla, ¿no? Pero gracias a Dios iba avanzando poco a poco y a medida que uno va pasando ves otras cosas, ¿no? Ujú, Ves otras cosas y estoy muy agradecido a mi Policía Nacional porque la verdad a mí me educó. ujú. Mis padres no tenían los medios para darme estudios superiores y gracias a Policía yo he podido estudiar. Y esa especialidad de lo forense a mí la verdad me ha dado muchas oportunidades. Yo de Lima, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, formaba parte de un grupo especial. Me dio la oportunidad de viajar a distintas partes del Perú: Tacna, Moquegua, Arequipa, Tarapoto, Chiclayo, Huánuco, diferentes regiones, ¿no? Como parte de ese equipo. A ¿Cuál ha dedicar, sido la justo cuando entró, perdón, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, donde se capacitaba a la policía, los jueces y fiscales, en un nuevo sistema procesal acusatorio garantista que recién le daban importancia a la criminalística. Recién, porque es una ciencia muy antigua y usada o utilizada por diferentes policías del mundo. cuál ha sido su caso más difícil en criminalística? Difícil. En realidad tengo muchas anécdotas, tengo, ¿no? Muchos casos tengo, de verdad que se me viene a la mente uno de ellos, que fue uno justamente que encontraron restos humanos justo el día de la selección del 2006, creo que ganó Alan García, creo, la segunda Sí. vez que fue presidente. Justo ese día encontraron cerca a Chosica, por la carretera central, encontraron en un aceite, encontraron una bolsa de polietileno color negro con restos humanos. El cráneo, los miembros superiores, los brazos, los miembros inferiores de las piernas. Y la caja torácica lo habían arrojado por otro lado, por el cono sur. Desmembrado. Sí. Y se llegó para identificarlo, fue el problema. Lo identificamos ahí y justo estaba carbonizado. Lo que se trataba era de un homicidio ejecutado por un miembro del ejército, un suboficial del ejército que le había victimado con un proyectil de arma de fuego. Y pues para deshacerse intentó quemarlo, carbonizarlo, comprando combustible. Y al hacer fuego los vecinos se alertaron y no podía. Entonces subió a la azotea, cogió un poco de arena, le echó a la boca y no se deshacía el cuerpo del delito. Mm. Luego, en complicidad con un familiar que tenía por el San Juan de Lurigancho un taller, utilizaba sierras eléctricas y eso, con la sierra eléctrica, como cortar carne, lo habían seccionado, ¿no? Wow. Ahora, para identificarlo, y ahí pues los pulpejos dactilares que identifica estaban inaprovechables. La piel estaba Quemada. acartonada, así que nada, ¿no? Ya. Los pies, la planta del pie, sí. Y entonces ahí tenemos en la planta del pie, ¿qué pasa? Que la Policía Nacional anteriormente era obligatorio, todos los hospitales, los bebitos antes de cortar el cordón umbilical, Ujú. le hacían una toma. Y después, para que le den de alta, otra toma más. Y en De la los misma pies. tarjeta, la más sí, de los pies. Pelmatoscopía se llama ese tema. Y la mamá poner su índice derecho, Ujú. ¿no? Para que evitar confusiones, inclusive antes de cortar el cordón umbilical. Y después. Entonces, por la fecha de nacimiento, con los datos eh, otorgados por los familiares, la fecha de nacimiento, se fue al laboratorio, se encontró la ficha pelmatoscópica
Ah, la Y por ahí identificaron se así. identificó. Y para ello ya también de manera conjunta y coordinada el pesquisa, el investigador con los peritos forenses, se trabaja y el Ministerio Público, que quien le da la legalidad, se trabaja pues de manera conjunta para esclarecer el hecho, ¿no? ¿Y cómo se hace cuando es una persona que está ligada, en este caso a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la policía? ¿Se los trata igual que a un civil? Claro, Su sí, 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 procesamiento, sí, sí, claro. A ver, o cómo es su protocolo. los policías y militares tenemos un código de justicia militar policial, Ya, pero solamente se investiga y se procesa y se sentencia en delitos cometidos en el cumplimiento de tu función. Llámese abuso de autoridad, de repente, ¿no? ya, Pero si tú has cometido un delito ajeno o no en el cumplimiento de tu función, entonces te aplica el Código Penal, que es para normal. todos los normal para todos los ciudadanos. Ujú, Sí. Delito de función, sí, ujú, o cometidos en el cumplimiento de tu función, te aplican el Código de Justicia Militar Policial. ya, Pero caso contrario, si no es cometido en el cumplimiento de tu función, entonces te aplica la justicia normal, la justicia civil ordinaria, el Código Penal. Código Penal. Así ¿Y es. le ha tocado, no sé, encontrarlos en delito a sus colegas, alguien quizás cercano? Sí, sí, a veces es Es, triste, a es veces como difícil, un hermano, ¿no? Como un hermano, a veces que por ética, ¿no? claro. Sin violar los principios éticos, esclarecer un hecho y llegar a determinar de repente que es un hermano tuyo, un colega tuyo quien ha cometido a veces un Y ahí exceso, ¿no? sí les permiten, por ejemplo, o seguir trabajando de oficio o les asignan quizás otra persona que se haga cargo de la pesquisa para que no haya ningún tema de, no sé, conflicto de intereses, no sé cómo decirlo. A ver, O no tiene nada que ver. dependiendo de qué caso se trate, ¿no? Ujú, Dependiendo de qué se trate, pues, por decir, si es un homicidio, ¿no? Entonces tendría que pasar al departamento especializado, ¿no? Bueno, te explico, Helen, de que la Policía Nacional tiene una dirección de investigación criminal con sede en Lima. En las regiones tiene una división de investigación criminal que son las DIVINCRIS. En los distritos tiene los DEPINCRIS, Departamento de Investigación Criminal, y cada comisaría tiene las SEINCRIS, que es la sección de investigación criminal. ujú. Y dependiendo la gravedad del hecho, la connotación, la coyuntura de repente, el comando va a disponer quién es el que lleve a cabo las investigaciones. Porque se ve bastante encubrimiento, o sea, bueno, en las noticias y eso sale como encubren a sus colegas y eso, hay mucho de eso, Mm, incluso un poco de impunidad sí, quizás, ¿no? claro, podría ser en algunos casos que existiera un falso compañerismo, digamos un falso compañerismo porque no se debe a la presión ética, ¿no? Claro. Uno debe ser Ujú, imparcial. Pero también a veces los medios de comunicación no son objetivos, ¿no? Se podría decir, entre comillas, una información sin confirmar, no es objetiva. Y en muchos ya. casos, por experiencia personal, me he dado cuenta que a veces uno que es perito forense y está al tanto de todos los indicios, evidencia y los avances de la investigación de un caso, y los medios de comunicación sacan hechos totalmente, se puede decir, ajenos a la realidad o con especulaciones. ¿Qué Con es lo que más le especulaciones. molesta cuando se habla mal de la institución, de la Policía Nacional? Mm, que me moleste de que haya malos elementos que manchen el uniforme, que denigren la profesión tan noble que Hay es de muchos, servir a la sociedad. Sí, hay malos elementos. hay muchísimo. Hay malos elementos, ¿no? ¿Qué cree? Malos elementos que cruzan la línea y se pasan, ¿no? Entonces, eso lo que da es como un hermano, ¿no? Mm, Que, como dice la oveja negra, ¿no? mm. Y es triste. ¿Qué Es cree? triste que una institución tutelar del Estado, que la sociedad, pues, debería sentirse protegido, ¿no? Por un policía nacional y que a veces ya no sepa qué, si confiar o no confiar. Es triste y lamentable eso. ¿Cómo cree desde su perspectiva, habiendo estado usted
dentro de la policía, en todas sus fases, hasta todo lo alto de su carrera, ¿qué podría aconsejar o cuál cree usted que sería la solución para empezar a erradicar esos malos elementos? A ver, la Policía Nacional tiene una dirección de inteligencia y oficinas regionales de inteligencia, es decir, todas las regiones tienen una ORI, que le llaman Oficina Regional de Inteligencia, ¿no? Ya. Y también dentro de esas oficinas regionales y de la Dirección de Lima hay un área, se podría decir, de contrainteligencia. Porque inteligencia es Ujú, la información que te ayuda a prevenir, contrarrestar cualquier hecho delictivo, de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, de cualquier acto delictivo, ¿no? Para la prevención. La información te ayuda a prevenir, evitar que se suceda, ¿no? ujú, Entonces, la otra parte es la contrainteligencia. La contrainteligencia se utiliza para poder determinar o de repente ubicar actos de corrupción del mismo personal. mm. Y eso es lo que no está funcionando. No está funcionando como debería ser. ¿Por qué cree que no funciona? Bueno, la verdad, de poco dejadez, decida, se podría decir. Decida. Porque si realmente la contrainteligencia, ¿verdad? Es fácil, porque si yo cada dependencia policial designo dos efectivos de contrainteligencia, son mis ojos y oídos ahí. Ujú. Y eso es lo que todo van a informar. Usted ha dirigido equipos completos, ¿no? Dentro de la policía. A ver, ¿Qué es lo que no toleraba de su equipo? mis últimos 3 años de servicio en la Policía Nacional, Ujú, he sido rotado a la provincia de Bolívar. ya. Fui comisario en la provincia de Bolívar. Una bonita experiencia, pues. Gracias a Dios yo fui de comisario, ¿no? Ujú. Y pues de comisario tú aplicas tu política, actúas como tú crees que deberías actuar dentro de lo correcto, ¿Qué es ¿no? lo que no toleraba de su equipo? Mm, a veces jovencitos que salen con ciertas conductas, cierto comportamiento, que eso viene obviamente de casa, ¿no? ¿No cree que Que viene de la escuela? no, definitivamente soy un convencido que no. Porque no vamos a pretender que 1 año o 2 años que está internado, pues esa persona tú lo formes, ¿no? Y los principios y valores, eso es en casa. En casa. Estamos hablando de educación, no de instrucción de conocimiento, porque eso lo da la escuela, ¿no? El colegio, la universidad. Pero los principios y valores, yo conozco gente analfabeta que no tiene estudios, pero anda a ver qué hijos forma, qué principios, qué valores le da a sus hijos. Y eso es lo que realmente ya ahora la sociedad se ha ido de un extremo al otro extremo, ¿no? Antes los padres eran muy firmes, muy estrictos, radicales, ahora se han pasado a ser unos padres demasiado permisivos ya. Los hijos, los niños de muy temprana edad manipulan a los padres, deciden qué ropa se van a poner, deciden qué juguetes quieren, deciden qué comer, y los padres a veces, de repente no con mala intención, ¿no? De repente demostrarle el cariño, el amor hacia sus hijos, toleran y pues ceden a esas manipulaciones de los niños. Ok. Sí. Acá en Trujillo es Voz Populi que se sabe quiénes son los delincuentes, se sabe más o menos dónde están ubicados. ¿Por qué cree que no los atrapan y no se sigue esa investigación? Recalco nuevamente en la labor de inteligencia que debía trabajar. Ahora, en cuanto a la lucha contra la seguridad ciudadana, hay todo un sistema, el SINASEC. Ujú, Hay una ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que pues nos explica y nos detalla quiénes están involucrados, qué autoridades, qué funcionarios públicos, y está pues en todos los niveles de gobierno, el gobierno nacional, el CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo preside el presidente del Consejo de Ministros, el premier lo preside, y lo integran todos los ministerios, el fiscal de la Nación, presidente de la Corte Suprema, la sociedad de medios de comunicación, y todas las instituciones. Y a nivel regional tenemos el CORESEC, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que lo preside el gobernador regional. Y bajando, el COPROSEC y el CODICEC, que los alcaldes provinciales y distritales, ellos presiden esos comités. ok. ¿Qué cambiaría usted en el sistema de seguridad ciudadana de Trujillo que nos tiene tan atormentados? La inseguridad ahorita con las bombas que ponen a cada rato.
Para poder hacer frente a esta lucha que ha ganado mucho terreno, esta lucha contra la delincuencia que ha ganado mucho terreno, hay varios flancos que se podría atacar, ¿no? La política penitenciaria es uno de ellos, ¿no? Que un penal realmente sea un centro de rehabilitación, de reeducación, resocialización, ¿no? Que no sea una escuela de capacitación, de perfeccionamiento de la delincuencia, que no sea ello. Ujú. Que realmente se rehabilite para poder insertarse a la sociedad, si realmente se rehabilita a una persona, ¿no? La política criminal. Paralelo a ello, escucho, ¿no?, a varias personas, no, que sí, que más policías, más patrulleros, más armas, que salga la Fuerza Armada a las calles, múltiples criterios, ¿no? Lo cual se respeta sus opiniones, pero no creo que sea la solución. Pero nadie habla sobre la prevención. ¿Cuál sería la prevención? La prevención, pues, la siembra de principios y valores desde pequeños, desde niños. Porque actualmente, Helen, si tú me preguntas, y bueno, ¿y qué institución es la que está fallando? Yo te diría que la familia. La familia como institución, la célula básica de la sociedad y del Estado es la que está fallando. Ujú, Una familia muy perversiva, una familia disfuncional que le llaman los psicólogos, es decir, que papá y mamá no viven juntos, ¿no? Esos son factores de riesgo. Son factores de riesgo. Y ahora, el policía, el juez, el fiscal, la Fuerza Armada no va a entrar a tu casa a enseñarles a saludar, cómo comer, a respetar las cosas ajenas, la propiedad, los principios y valores. No, las autoridades no pueden entrar a tu casa. ujú, Y si en la casa, en la familia, ese niño, ese adolescente ya está en el otro espacio que es la escuela, ujú, donde ahí es el otro espacio que si en la familia, ese niño, ese adolescente pasa a la escuela sin principios, sin valores, sin disciplina, la otra esperanza, el otro espacio, ¿cuál es? La escuela. Porque la escuela realmente es para los conocimientos, física, química, matemática, qué sé yo, ¿no? ujú, Y si de ese espacio siguen todos esos vacíos, esos huecos, se podría decir, ya ese ser humano se va a insertar a la sociedad, de repente con diplomas, con títulos, maestrías, doctorados, pero sin principios y valores. Va a ser un profesional sin ética. Y es lo que actualmente tenemos. En todas las profesiones, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, en todo, policías. ujú. ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda compartir de cuando dirigía suboficiales en los que, no sé, quizás haya un tema de indisciplina? ¿Cómo manejaba todo ese grupo? La indisciplina. Sí. Bueno, te diré que felizmente en los lugares donde yo soy comisario en la provincia de Bolívar, en un puesto de auxilio rápido en Joliuco, provincia de Gran Chimú, en el distrito de Luma, de Compín, Marmote, he sido comisario, ¿no? Ujú, Y te diré que todos los suboficiales o el personal que está subordinado, o sea, bajo tu mando, ellos se podría decir que bailan de acuerdo a la música, creo, de acuerdo a la cabeza. siempre de acuerdo a la Como el cabeza. cuerpo humano, la cabeza es la que dirige. Levanta la Ya. mano, no ¿Cómo quiera, los dirigía usted? con el ejemplo, Con el con el ejemplo. ejemplo. La puntualidad, la disciplina, la vestimenta, lo que debía ser, ¿Qué es algo que no toleraba de ninguna manera? que traten mal al campesino, al humilde, que den maltrato. Ya. Eso no toleraba. Y siempre, mi primer día, siempre, cuando uno asume el mando o el comando de una unidad, le da las pautas. Y pues en los pueblos donde yo he trabajado, ellos pueden dar fe, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, pero pueden dar fe de que yo en público decía, ¿no? Si hay cualquier inconducta por parte de mi personal, mis suboficiales, me lo hacen saber de inmediato para tomar acciones. Entonces, ¿para qué no he tenido ¿No ha tenido conductas no, no, de ese indisciplinarias tema no. de su No, personal? no, No siempre ha se tenido portaba. quejas. Uno, porque yo vivía ahí, en la comisaría, vivía, ¿no? Ya. Sí, porque cuando yo llegaba y la gente te compara. La provincia de Bolívar, por ejemplo, había dos radios, Ujú. dos emisoras de la provincia, ¿no? Y una de ellas había un señor que era el presidente de la ronda provincial y decía,
Dios mío, nos has premiado con este grupo de policías que sacan brío el uniforme, nos decía, ¿no? Ya. Tanto es así que se encariñaron con nosotros que nos hicieron el subprefecto, que ellos tienen trato directo con el ministro del Interior, nos hicieron un memorial que todo ese grupo nos quedáramos. Mm, ya. Pero pues a veces nos rotamos y estamos para cumplir las órdenes de que dispone el comando, ¿no? Ujú. ¿Qué consejo le daría a personas que, tres consejos que le daría a personas que como usted tienen a cargo a más suboficiales a su mando? Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. El ejemplo es la clave. El ejemplo. Cuando tú das el ejemplo, eres una persona correcta, tratar de hacer bien las cosas, ¿no? No, podemos cometer errores, ¿no? Como todo ser humano, no somos perfectos, ¿no? Pero jamás con mala intención o de sacar un provecho. Si tú das el ejemplo, entonces tienes autoridad moral para exigir a tus subordinados. Porque cuando tu personal de subordinados te saben algo negro, oscuro, ¿no es cierto? Se rompe la disciplina. Se rompe la disciplina. ¿Qué consejo les daría a los que recién están iniciando en este camino de la PNP? Que la policía es una institución muy bonita. Es una institución muy bonita. Es sacrificada, pero es muy, muy bonita, muy hermosa. ¿Qué profesión hay de que tú expones tu vida para cuidar otra vida, ¿no? Es una vida que cuida vidas, ¿no es cierto? Un médico, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un contador, todos los profesionales son necesarios, ¿no? En la sociedad. Pero ¿qué trabajo, qué profesión es que te expones a luchar contra la gente malvivir? El narcotráfico, el terrorismo, hoy en día la minería ilegal, que también se ha aliado con la Ujú, delincuencia. Eh, no hay ninguna otra profesión de que tu trabajo sea exponerte ujú, al, al, al peligro por cuidar y proteger a los demás. Creo que no hay ujú. ninguna otra profesión hay. Los médicos, claro, salvan vidas, ¿no? Salvan vidas y lo que humanamente está a su alcance, su profesionalismo lo van a poner en manifiesto, pero no se expone como el policía. Hay una balacera, el policía no puede decir, ya se esconde, tiro el arma y me voy corriendo. No, porque estarías cometiendo delito de cobardía. Y Hay vas a delito decir, de cobardía. hay delito de cobardía, obviamente. Hay un enfrentamiento, somos tres, por ejemplo, efectivos, ¿no? Y de ¿Cuál es repente, la sanción para un delito de cobardía? dependiendo de las circunstancias, y puede ser separación temporal o definitiva, Ah, hasta dependiendo. separación de Sí, la sí, institución. claro. Sí, claro, es como dejar a tu hermano que está en riesgo, en peligro, herido de repente, y porque ves de repente que gente mal vivir es más numeroso, está armado, todo eso, dejarlo desprotegido y Mm, tú, eso es sancionado, penado. bien. Bien, señor Nicolás, realmente ha sido una charla bastante amena, bastante agradable. No sé si le gustaría tocar algún tema en específico. Helen, la verdad tengo muchas, ¿no? Pero a ver, la que más se ha puesto de manifiesto del campo forense. La que Ah, primero recuerde. eh, tuvimos un caso, yo trabajaba en Lima, en la división de escena y crimen, de investigación de escena y crimen, y en Tacna, la gente sureña, sabes que es una gente muy unida, muy aguerrida, y cuando hay cualquier atropello de su derecho, sale con todo. Es un pueblo muy unido y organizado. Una menor de edad de 17 años fue embarazada por un jovencito de 20 años aproximadamente, hijo de un empresario judío que dedicaba a la exportación de carros. Ya. Era su pareja sentimental, lo embarazó y después, estoy narrando esto porque el caso después fue ya esclarecido. Salió embarazada, quería someter a la práctica, ella se negó rotundamente, no aceptó. Y entonces, coludido con dos personas más, lo llevó a su departamento, lo han embriagado y y luego lo habían arrojado una salida como yendo para Puno, una carretera. Por Ujú. ahí lo habían arrojado, el cráneo lo habían destrozado con una piedra, se habían ensañado, ¿no? Y curiosamente,
el levantamiento para internar en la morgue para la necropsia de ley, determinar la causa de muerte, se fue el cadáver con su vestimenta completa, todo, todo, ¿no? Y extrañamente, entre el lugar de los hechos y la morgue, se perdió la prenda y se perdió el útero. ¿Por qué? Porque la Wow, prenda tenía el útero, como un depósito de los presuntos también, se perdió. Y todo el pueblo de Tacna se levantó. qué No indignación. no querían que participe medicina legal de Tacna, no querían jueces de Tacna, no querían fiscales de Tacna, ni investigadores de Tacna. Entonces, de Lima se armó un equipo de un fiscal, jueces, de la DIRINCRI, de homicidios especializados, y los peritos forenses de la Dirección de Criminalística. Fue designado un capitán biólogo forense y mi persona, ¿no? Te hablo más o menos del año 2007, más o menos, me acuerdo, ¿no? Ya. Fuimos a hacer el trabajo, y ya los investigadores tenían ciertas pistas, pero para esto el lugar donde lo habían victimado ya había sido lavado, limpiado, todo eso, ¿no? Y lo único que habían encontrado en las prendas de vestir, un buzo polar que tenía la víctima, 3 pelos de una mascota. Y cuando fuimos a hacer la inspección en lugar de los hechos, completamente limpiado, aplicamos luminol, todo, había silueta, porque el luminol es para restos hemáticos antiguos o que hayan sido lavados o limpiados, ¿no? Pero no había más pistas. Buscando por ahí, ya sabíamos que había los 3 pelos que había encontrado en la prenda de vestir. Entonces, buscando por ahí, ¿dónde? Perros no hay. Y le digo, ¿tú tienes mascota? Porque los perros son bonitos, todo eso, ¿no? Al muchacho. Sí, tenía uno, pero ya me deshecho porque mucho me ensuciaba, que esto por acá. Ah. Y entonces empecé a buscar, subí a la azotea y encontré un tapete como una alfombra, y con mi lupa Ujú. empecé, y siempre los pelos se incrustan dentro de la alfombra, Claro, ¿no? el pelo Entonces de la mascota. encontré pelos con similares características. Y me miraba el fiscal, ¿no? Está loco este que tiene. Calladito, saqué los pelos de acá, rotulado, lacrado, con acta ¿no? De hallazgo, recojo, y eso trasladado al laboratorio para ser el perito biólogo que le hace un examen que le llaman tricológico, ¿no? Un examen de la homologación del pelo. Lo que había encontrado en la prenda de vestir con el que se había encontrado en el lugar de los hechos. Y al ser homologado, se determinó que era del mismo animal, mi mascota, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los victimarios, cuando ya se ven acorralados con todos los indicios, las evidencias, las pruebas, empiezan ya ellos mismos a confesar su crimen, ¿no? Y pues eso había sucedido. Ese crimen quedó un poco marcado, y el pueblo se quedó conforme y contento con nuestra diligencia, que desde Lima viajamos todo un equipo. Debe haber Mm. me imagino que a nivel de criminalística, el, ¿cómo es? La pericia psicológica o el manejo psicológico para para los presuntos culpables también debe ser muy importante. ¿Cómo manejan eso en criminalística? Cuando tienen sospechas de alguna persona, de algún victimario. A ver, el trabajo de investigación, el pesquisa o investigador, tiene el soporte técnico científico del perito forense. Y el fiscal también, que le da la legalidad a toda la diligencia, ¿no? Ujú, Entonces, el perito con el investigador tiene que trabajar de manera conjunta, coordinada, ujú. todo, todo. Porque si cada uno trabaja por su lado, la investigación no funciona, no sale bien las cosas, Ok. ¿no? Sí. Tengo entendido que acá en la ciudad de Trujillo, por ejemplo, actualmente están construyendo un laboratorio. Ya. Y seguramente lo están haciendo con el asesoramiento técnico en cuanto a infraestructura, la adquisición de equipos, ¿no? De tecnología de punta, se puede decir, ¿no? Los equipos reactivos, y el personal seguramente va a ser capacitado y entrenado para utilizar esos equipos, ¿no? Esto yo creo que puede favorecer mucho ahorita con tanta delincuencia que hay acá en Trujillo. Claro, es que la criminalística pues da un soporte técnico, hay pruebas irrefutables, por ejemplo. Sí, Hay ¿no? pruebas Le da irrefutables, un claro, soporte. sí, hay pruebas que ya no hay margen a contradicción, a rebatir algo.
son decisivos, decide la suerte de un proceso, Ujú. de una investigación. Ahora, el, la criminalística tiene interrogantes, ¿no? Ya. Dice, ¿qué sucedió? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es suicidio? ¿Es homicidio? ¿Qué es? Luego, ¿dónde sucedió? ¿Dónde se encontró el cadáver? ¿O ha sido victimado en otro sitio? ¿Lo han arrojado ahí? Ujú. ¿Dónde ha sido? ¿No? Luego, ¿con qué? ¿Arma de fuego, arma blanca, veneno? ¿Con qué? ¿No? ¿Cuándo? Mm. La data aproximada de la muerte, en este caso de cadáveres, ¿no? Por la fauna cadavérica o signos cadavéricos que hay la rigidez y la lividez, se determina la data aproximada, ¿no? Esos son interrogantes que la criminalística te da respuestas, ¿no? Ok. Y el cómo lo hizo, de repente el tipo de mancha de sangre encontrar la escena te da luces. El tipo de mancha puede ser contacto, salpicadura, escurrimiento, tipo charco, diferentes tipos de mancha de sangre, ¿no? Y ya te da una luz, te da una idea. ¿Cómo ha sido el hecho? Y luego el por qué, lo que también lo llamamos el móvil, ¿no? Porque les El cuento que a móvil del mí, crimen. el móvil del crimen, ¿no? Ya. Eso lo determina la investigación, ¿no? Ahí, en En ayuda con los conjunto. psicólogos forenses, el perfil, ¿no? Entonces ahí determinan por qué lo hizo, ¿no? El móvil. ¿En algún momento le ha tocado, bueno, parte de la pericia criminalística, también están las pruebas grafotécnicas y eso? ¿Ha tenido algún caso que se haya resuelto con eso o que haya dado más Eh, luces? sí, hay casos, ¿no? Por ejemplo, algunos casos, casos de extorsión, por ejemplo, ¿no? Extorsión. La extorsión, por ejemplo, inicia como con un recado extorsivo que te dejan por debajo de la puerta, que dame mi plata, que necesito 50.000, 30.000, dependiendo de quién se trate la víctima, ¿no? Y que si no me pagas, la policía no te cubra las 24 horas del día, y pégate un buen vago, que entonces que toda una Ujú. historia, ¿no? Y entonces eso hay personas que en muchos Pericias. casos son menores de edad Ujú. que hacen, ¿no? Y ahí se determina la grafotecnia. Muchos confunden la grafotecnia con la grafología, ¿Cuál que es son la cosas distintas. diferencia? Grafotecnia se ve la autenticidad o falsedad de un escrito, de una firma, ¿no? Si corresponde o no al puño gráfico de una persona. Ya. Y la grafología es parte de la psicología que determina la personalidad. ¿Cómo Por la determina? firma, por la forma, la escritura, determina tu perfil, ¿Cómo tu personalidad. determinaría usted o cuáles son los rasgos, por ejemplo, más resaltantes de una escritura o de una firma a nivel ya? Bueno, yo soy perito grafotécnico, Claro, ¿no? como No, perito claro, el grafotécnico, grafológico, como le digo, es parte de los psicólogos que ya, estudian, ¿no? cómo hace sus pesquisas La o cuál es fluidez, por fluidez? ejemplo, el grado de instrucción, la práctica, ¿no? La presión, el temperamento, el carácter, ¿no? Ujú. La forma de firma, ¿no? Las holografías, eso da indicativo de tu personalidad. Pero más a profundidad lo saben los psicólogos que ellos estudian lo que es grafología, la personalidad, a través de la grafía o de la escritura. Ah, ya. ¿Le ha tocado me puede contar algún caso que se haya resuelto con parte de estudios grafológicos a nivel, no sé, de algún caso que haya tenido? De grafología, Ujú. a ver, O que haya visto como necesario. parte de la experiencia, y siempre a mí me ha gustado ahondar a veces, ¿no? Ujú. Y he sido bendecido por Dios, se podría decir. Yo he trabajado en la Dirección de Criminalística de Lima, que donde esa dirección éramos como 700, 800 efectivos, y un 70-80% eran profesionales. Antropólogos, médicos, biólogos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, todo un conjunto de profesionales. Y entre nosotros intercambiábamos, ¿no? Y Mm. siempre me ha gustado profundizar a veces, ¿no? Profundizar a veces. Por ejemplo, yo coleccionaba, hasta ahora tengo mi colección de los rescados póstumos, ¿no? Los rescados cuando una persona se va, Ah, sí, ¿no? bastante, ¿no? Por ejemplo, si una persona se va a victimar, supongamos que en esta hoja va a dejar su recado de despedida, que los varones mayormente invocamos a Dios y luego a su madre, es una peculiaridad. Ah, Y si ya. esa hoja donde va a escribir lo divides en dos, empieza a escribir con fluidez. ¿Se la observó? Sí, claro. Empieza a decir escribir con fluidez, ¿no? Con serenidad, empieza, ¿no? Pero la hoja está doblada en dos.
Y cuando ya se está aproximando a la parte final, es decir, a la despedida, empieza a plasmar ya su nerviosismo, su angustia y su depresión. Ya. Hay una descendencia, hay paradas, hay retomas y son totalmente la grafía. Por eso que con el grado póstumo lo dividimos en dos. Empieza con naturalidad, porque el cerebro es el que le dicta y al voltear la otra página ya va plasmando su tristeza, su depresión, su Su angustia, verdadero al sentir. llegar ya a la despedida. Y por ejemplo, una peculiaridad del en caso de los varones siempre invocan a Dios y a su madre. Casi es una peculiaridad. Y la clásica, ¿no? Que no culpen a nadie, es mi decisión y todo eso, ¿no? Ujú. Y de una mujer, ¿cuál es la peculiaridad? Parece mentira que las mujeres son más decididas, más frías, ¿no? Para eso. Más frías. Sí, pero pocos casos que una, una dama o una persona de sexo femenino invoque a su mamá. Los varones sin más. Es una Ah. peculiaridad. ¿A qué invocan las damas o es más? Dependiendo de qué se trate, en caso de adolescentes, a veces que los padres mucho lo controlan, no le dan cierta libertad, o a veces está involucrada en una relación sentimental, lo cual los padres No están no de ven, no acuerdo. están de acuerdo con esa relación. Múltiples factores, ¿no? Mm. Y pues es triste cuando a veces los padres se ven en esos cuadros, tener un hijo, un familiar cercano. No, Sí, debe ser terrible. sí. A Sí, veces quizás lo es que dice triste, sobre sí. exigencia, Sí, ¿no? como también a veces hemos tenido casos, por ejemplo, de que Ujú. con la- ambas son muertes mecánicas, ¿no? Pero tiene Ya. sus propias peculiaridades o características. Y luego lo cuelgan con una cuerda y quieren hacer ver de que Mm, y eso es todo un tema. Entonces, claro. ¿cómo diferenciar? Porque ambas son muertes mecánicas, ¿no? ¿Y cómo lo Son diferencia? las peculiaridades del surco, si el surco es completo o incompleto, y cuando que hace, jalan o templan la cuerda o el elemento constrictor y pues de un solo jalón, no lo van. En cada jalón que hace se produce un surco, Ujú. dos, tres o más surcos hay, ¿no? Ah, Y el okey. surco en caso de va a ser oblicuo Ujú, e incompleto. ¿Y dónde va a ser incompleto? Dependiendo la ubicación del nudo. Si es atrás, acá va a ser ujú. incompleto. Si es al lado izquierdo, incompleto. O es adelante, pero incompleto donde está ubicado el nudo. Mm, Y si más aún quiere cerciorarse, ¿no? Y efectivamente para ver si es un buen forense, ¿no? Porque los sitios de evidencias ya te indican qué ha pasado. Te vas a la morgue, eh, intercambias esta información con el médico legista y pues te dice, sí, efectivamente, es una muerte por asfixia, ¿no? okey. Sí, Eso determina sí, bastante sí, también. determinado. Todo, o sea, todo eso, a ver, los indicios, las evidencias y todas las pruebas en un caso de investigación es como un rompecabezas, Claro. que todo debe coincidir. Y si no coincide, es una investigación incompleta o de repente defectuosa, ¿no? Que no se ha llevado como debería ser. Es curioso lo que me dice porque en esa escritura de esa carta, como el inicio y evalúan las pausas y todo eso para determinar que sea una, quizás porque a veces han habido casos en que lo obligan a las víctimas a escribir como su carta de despedida, una cosa así también, ¿no? Sí, Entonces eso puede ser es bajo importante, amenaza, claro. claro, bajo amenaza, ¿no? Ah, ok. Bajo amenaza es otra cosa, pues, ¿no? Por eso estoy en esa. Porque, no sé, si de repente por experiencia, Helen, tú has estudiado, estudios Ujú. superiores, no sé si alguna vez has experimentado que llegas a clase, te empezando la clase. Y antes pues no usábamos celular, ahora lo grabas, el profesor habla rápido, rápido, explica su clase y te lo grabas y después lo escuchas las veces que creas Sí. necesario, ¿no? Pero más antes teníamos que tomar nota, ¿no? Ujú. Hable y ya, y nosotros con signo, con garabatos ahí, anotar lo que se puede, ¿no? Sí. Entonces llega un momento, empiezas calmado, sereno, escribir todo eso, ¿no? A medida que el profesor más rápido explica, va corriendo, te vas estresando y llega un momento que ya la mano se te pone dura, el lapicero ya parece que pesara, no corre, no se desliza. ¿Alguna vez has sentido Sí, eso? sí, sí, sí. O sea que no es lo Ah, mismo. ay, 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 ay. Porque Es nosotros humano. escribimos con el cerebro Ujú. escribimos.
okey. La mano, los dedos, el bolígrafo es un elemento que te pero el cerebro te dicta. Tal es así que si tú escribes con la mano un accidente, perdiste Ujú, la mano derecha, con la mano izquierda coges y tratas de reproducir las mismas grafías porque el cerebro te está dictando. claro. Así intentes hacerlo con el pie, Ujú, porque hay personas que escriben, no tienen mano, escriben con el pie, ujú. pero siempre el cerebro te va a dictar. Ah, bien. Qué interesante todo lo que nos comenta, señor Nicolás. Y bueno, ya llegando un poquito a la parte final, ¿algún mensaje que quiera darle primero a la población, sobre todo trujillana, que vive bastante atemorizada en estos últimos tiempos? eh, y también a todos los efectivos policiales que no son tan correctos, se podría decir, y que la gente o la comunidad trujillana está bastante cansada de la Mm, inactividad. bueno, a medida de reflexión, diría a toda la población trujillana, liberteña, del Perú y del mundo, se puede decir, de que formen bien a sus hijos con principios, con valores, porque nuestros hijos son la continuación de nuestra existencia. Ujú, Y nosotros, así como nos preocupamos qué vamos a heredar a los hijos, qué le dejamos, depende de cosas materiales, pero también hay que preocuparnos qué vamos a heredar, qué hijos vamos a dejar a la sociedad. ujú, Hijos que construyen o hijos que destruyen. Eso es muy importante, la reflexión. Y que pues se trabaje un poco más cualquier persona natural o jurídica o un funcionario, servidor público que tenga la responsabilidad de repente de formar niños, inculcarle principios y valores. Es la única forma de cambiar la sociedad. Es la única forma. Y a mis hermanos policías, que amemos, respetemos el uniforme y que no vayamos a denigrar en inconductas funcionales, ¿no? Hay buenos elementos, buenos efectivos policiales, claro que así sí. como lo hay de repente por ahí, como en toda institución que alberga de repente gente con malos hábitos, costumbres, pero sí hay buenos efectivos policiales que dan la cara, luchan el día a día y su vida lo exponen contra esa gente malvivir. Los adolescentes a muy temprana edad no terminan de ser hijos y asumen responsabilidades de maternidad o paternidad, es decir, tienen hijos a muy temprana edad. Ujú, Y lo curioso, se podría decir, y lo malo, que esas relaciones son aprobadas por los padres. Una niña adolescente de 14, 15, 16 años, a muy temprana edad se convierte en madre y el varón a veces 17 años en padre. Y pues esa relación, cuando esa chica llegue a los 20, 22 años, va a llegar con uno o dos hijos de ella. ujú, Y después se podría decir que abrió los ojos, ve otras cosas. ¿Y cómo va a terminar? Con padres separados. Y esos niños en total abandono. ujú. Que de repente un techo, un plato de comida, un juguete, alimentos o estudio puede tener. Pero lo mejor que le puede suceder a un ser humano es que papá y mamá estén juntos. Ese es lo mejor, le digo por experiencia personal. Bien. Muchas gracias, señor Nicolás, por habernos acompañado en este episodio. Nos llevamos gratas historias y también reflexiones muy importantes. ¿Algo que quiera decir para despedirse? Nada, solamente agradecerte, Helen, gracias por este momento, este diálogo que hemos tenido, ¿no? Y espero otro día compartir un café nuevamente y poder dialogar tantos temas, tantos problemas que tiene la sociedad. Y la verdad me he sentido muy cómodo, muy grato también este momento, el haber compartido un café y reitero mi agradecimiento de verdad, Helen. Muchas gracias. Con todo gusto, señor Nicolás. Y bueno, creo que anécdotas siempre van a sobrar, sobre todo en su rubro. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy y nosotros nos vemos en la próxima. Bye.